Y hoy quiero ayudarnos a pensar entre todos en algo que todos nosotros ya somos adultos y seguramente hemos comprobado esto que voy a decir, que la vida no es una línea recta. ¿No es cierto? Tiene curvas, tiene subidas, tiene bajadas. La vida no es una línea recta. Y como no es una línea recta, hay cosas que son impredecibles, hay cosas que son inesperadas. Lo inesperado tiene que ver con esa característica de la vida. Lo imprevisto, lo inesperado. ¿Qué es? ¿Qué significa esto? Que hay cosas que van a venir, que ya vinieron, ¿o no? En esta semana, ¿alguno tuvo un imprevisto, algo que no esperaban y de pronto apareció? Bueno, porque eso es la vida. Y esto me parece que es el primer concepto que está bueno saberlo. Aunque conozcas a Dios, la vida acá abajo sigue siendo eso. No es un camino recto, tiene subidas y bajadas, tiene momentos y momentos. Por ejemplo, a veces las cosas no salen como nosotros esperamos. ¿Les pasó alguna vez? A veces las cosas no salen bien y de pronto no salen como siempre. Imprevisto. A veces viene una noticia que no esperás o alguien que te dice algo que te descoloca. ¿Te pasó? A los estudiantes a veces les pasa que estudian como siempre, estudian a full, pero de pronto dan un examen y ese examen, la nota no condice con todo lo que venían teniendo como promedio. ¡Fua! Imprevisto. Un empleado. ¿Cuántos de ustedes han vivido en algún momento de la vida a lo mejor que el trabajo que les parecía que estaba seguro, que así de pronto de un día para otro se fue? Te dijeron, la empresa cierra. Y afuera, imprevistos. O vas al médico, un chequeo, una rutina anual. Todos se hacen rutinas anuales, ¿no? Bueno, pero una rutina y de pronto sale algo, se detecta algo que requiere un tratamiento urgente. Para esto no podés esperar. Imprevistos. Y yo no voy a hablar hoy de las cosas que nos causa, porque somos diferentes. Algunos los imprevistos dicen, bueno, vamos a ver cómo resolver. Otros a lo mejor le causan miedo, otros a lo mejor se ponen a llorar. Bueno, pero ¿cómo manejamos lo inesperado? ¿Cómo manejamos lo que no está dentro de nuestra previsión? Y la Biblia me encanta ver a la interacción especialmente de Jesús con las personas, viendo cómo las personas que encontramos en la palabra de Dios se parecen tanto a nosotros. Y el pasaje de hoy que vamos a ver, para ver qué podemos aprender de esto que es inevitable, vamos a tener imprevistos en la vida, cosas que no esperábamos van a suceder. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 al 33. Los voy a poner en contexto. Esto sucedió después de lo que hoy recordamos, de la muerte del Señor Jesús. Esto sucedió después de que Jesús fue crucificado. Y es el famoso pasaje de los caminantes de Emaús. Así que vamos a leer Lucas 24, o sea, el último capítulo de Lucas, desde el versículo 13.
Lucas 24, versículo 13 en adelante. Ahí está. Muy bien. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. En las otras versiones, elegí una versión que es bien fácil para leer. Pero eran discípulos de Jesús. O sea, esto que está pasando acá es de 2 discípulos de Jesús. O sea, 2 personas que habían estado con Jesús, que habían visto todo el proceso de la muerte de Jesús y que de pronto pasa esto. Seguimos adelante. 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? La cruz. Muy bien. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimirá a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Ahí hay un punto que no tiene que estar. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo Jesús, ¿no? Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 12 y a los que estaban reunidos con ellos. Muy bien. Hasta allí la palabra. Una situación que, como les decía, había pasado lo de la cruz y había 2 personas. Vieron que frente a una misma situación hay distintas maneras de reaccionar. Eso lo hablamos creo que hace 2 domingos atrás. Lo cierto es que acá había 2 de los que habían visto a Jesús hacer los milagros, de los que habían oído las palabras y las enseñanzas de Jesús, aquellos que lo habían visto comer con la gente, aquellos que habían estado con Jesús
y habían visto todo de Jesús, de pronto se van de Jerusalén. ¿Por qué se van de Jerusalén? Dice acá en otra versión que estaban muy tristes. Y yo encuentro aquí que frente a lo inesperado, en el versículo 13 puntualmente nos dice esto, que frente a lo inesperado, ellos ese mismo día se fueron. ¿No te pasa que a veces querés salir corriendo cuando pasa algo que no te gusta? ¿No te pasa que a veces querés dar un portazo cuando hay una situación que no te tomó, te descolocó? Bueno, parece que estos hombres algo de eso pasaba. Del lugar donde había sucedido lo que ellos no esperaban que sucediera, se fueron. Y acá tenemos la primer enseñanza o algo para pensar. No sé cuáles son tus reacciones, si es de enojo, si es de huida, si es de llanto. Pero en base a esto, huir, o sea, salir de esa situación, nunca es la mejor opción. Cuando te pasa y me pasa algo que no esperas, respira hondo, pero no te vayas. No te vayas de ese lugar. Huir no es la mejor opción. Miren lo que le pasó a otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 19:3. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta de Dios. ¿Qué había pasado un ratito antes? Había enfrentado a 400 profetas falsos y los había vencido. Y de pronto, frente a algo inesperado, él huyó. No voy a entrar en detalles en la historia, pero allí, si quieren leerlo en Primera de Reyes 19, nos habla de eso. Jonás, ¿más conocido? Jonás. Jonás 1:3 dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su peaje y se embarcó de los que estaban en la ciudad, huyendo así del Señor. Me parece muy interesante esto que pasó, porque en estos dos hombres de Dios, junto con estos dos caminantes, vamos a aprender algo. Que cuando algo no me gusta, que cuando algo no sale bien, que cuando algo no es como yo lo quiero, lo espero o entiendo, no salgas de ese lugar. Quédate. Quédate porque hay un propósito en ese lugar. Mucho para hablar, pero quiero ser breve en esto. No quiero profundizar mucho, pero todos estos hombres, Elías, Jonás y estos dos hombres, después al final de cuentas tuvieron que volver al mismo lugar. Lo único que hacemos cuando nos descoloca algo y tratamos de evitarlo es perder tiempo. Es no estar en el propósito de Dios. Ahora vamos a hablar de eso. Pero quiero que entiendas esto. Cuando te sucede algo inesperado, quédate ahí. Hay otra cosa para hacer. Porque ¿qué pasó acá en esta historia? Jesús había resucitado. Vieron que las mujeres le dijeron, ya no está más el cuerpo. Jesús había resucitado. O sea, Jesús estaba vivo cuando ellos estaban caminando hacia otro lado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se fue a buscarlos. Acá siempre hay una palabra de esperanza. Jesús va a salir a buscarte. Trata de no ir, es lo mejor.
Si se hubiera quedado ahí, lo hubieran visto ahí al toque. Pero Jesús salió y se puso a caminar con ellos. Frente a lo inesperado, el Señor está a tu lado. Tenés que saber esa verdad. Cuando estás viviendo algo que no te gusta, que no querés, que no esperabas, a veces no es lo imprevisto, lo inesperado, algo que sucede así de un día para otro. A veces puede ser que vos hayas puesto tus sueños en cosas que finalmente no pasaron. A veces he escuchado a mujeres decir, yo pensé que me casaba para toda la vida. Que el matrimonio creía eso, que era para toda la vida. De pronto algo sucedió imprevisto, no planeado, no planificado. Y entonces a lo mejor estás en una situación, no que pasó ya, que te tomó, sino algo que ha quedado allá atrás. Bueno, quiero que sepas que Jesús camina a tu lado. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban hablando de lo que pasó. El tema de conversación lo tenemos entre los versículos 19 y 24. Ahí estos caminantes le cuentan a Jesús por qué estaban así. Ellos estaban tristes, estaban desconcertados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iba a ser otro la historia. Que Jesús no iba a morir en una cruz. Entonces viene el segundo punto que quiero comentar con ustedes. La aceptación de eso que me está pasando, que te está pasando, ese imprevisto porque haya venido así de un momento a otro, o eso que yo te decía que vos pensabas que iba a ser de una manera y no fue. La aceptación de tu realidad, de eso que te está pasando, está vinculada a la promesa. Vamos a ver qué dice del versículo 25 al 27. ¿Qué hizo Jesús frente a estos caminantes que estaban desconcertados, que ellos pensaban que iban a hacer las cosas de otra manera? Y fíjate cómo pasaron las cosas y estamos muy tristes. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y tardos de corazón, o sea, duros de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés, fíjense la charla de Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a qué se refería a él en todas las escrituras. Si hay algo que a mí me va a ayudar a transitar este momento de lo inesperado, de lo desagradable, de lo que me descolocó, es saber la promesa de Dios. Conocer las promesas de Dios. Santiago dice que hay que tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Santiago habla de la fe. Y yo entiendo, y hace muy poquito les aseguro que entendí esto, de cómo yo puedo tener gozo en este momento tan desagradable, de tanta incertidumbre. Y la manera que yo tengo de tener gozo, de aceptar esto que me está pasando, es haciendo un ancla en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en sus promesas, para poder mirar al futuro. Fe no, permítame decirlo de esta manera, fe es la esperanza de lo que se espera, pero si yo no estoy afirmada en las promesas de Dios, no voy a poder tener fe. Y por lo tanto no voy a atravesar este momento como Dios quiere que lo atraviese. La aceptación entonces está vinculada a la promesa. Miren lo que dice Romanos 8:28.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Te das cuenta? Que tal vez, igual que estos caminantes, vos estás caminando triste y sin sentido, sin rumbo. Has salido del lugar donde tenías que estar, tu Jerusalén, porque no has recordado, no has entendido el propósito de Dios, la promesa de Dios. Jesús no le habló a esos caminantes de, uy, sí, viste todo lo que pasó. A veces nos quedamos enganchados en eso, ¿no? Jesús le dijo, no, recordá lo que está pasando, lo que pasó, ya se había dicho, Dios te lo había dicho. Hebreos 11, 32 al 34. Hebreos 11 se lo llama el capítulo de la galería de los hombres de fe. Y entonces dice por allí, ¿qué más les voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe. Y ahora presten atención a esta parte del relato. Todo lo que tuvieron que pasar y lo pudieron pasar por fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ellos pudieron ser hombres de fe porque se acordaron de la promesa de Dios y entonces pudieron atravesarlo todo. Cuando vos y yo no podemos atravesar una situación inesperada, indeseada, desagradable que nos descoloca, tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Las personas que no conocen a Dios no saben de esto. Lo hacen, como decía la canción, según sus fuerzas. Y a lo mejor vos, siendo hijo o hija de Dios, crees que seguís haciendo las cosas según sus fuerzas y que eso está bien. Y la verdad es que no es que está mal, pero no te va a alcanzar. Afirmate en la palabra de Dios. Afirmate en la palabra de Dios. Conocé la palabra de Dios. Hace no mucho escuché a alguien decir, uy, sí, yo hace mucho que no medito en la palabra. Y digo, a ver, ¿cómo podés atravesar las circunstancias de la vida si no conocés la palabra de Dios? Y miren que viniendo los domingos acá no es suficiente. No es suficiente. Las mujeres tenemos encuentros con estudios de la palabra. Vienen muy pocas. Vamos a tratar de corregir a ver si es por un tema de horario, pero afírmate en la palabra, buscá los lugares, los momentos. Silvina nos hablaba de esta materia intensiva. ¿Tenés otra cosa mejor que hacer que afirmarte en la palabra? Es lo que te va a sostener, es lo que te va a sostener. Y por último, versículo 30 al 32 de Lucas 24, nos dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo que hicimos, lo partió y se los dio. O sea, hicieron una cena entre los tres. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿El 32 también puede ser? ¿Puede ser el 32? Ahí está. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lo que le va
lo que te va y me va a ayudar en esas situaciones que estás viviendo, que vivimos y que viviremos, porque es parte de la vida, esas cosas que nos pasan, va a tener que ver con esta experiencia de estar sentados a la mesa con Jesús. En la mesa entiendo todo. Si vos y yo o yo estamos viviendo algo inesperado, es en la mesa donde voy a entender esto que me está pasando, esto que estoy atravesando. ¿Qué puedo hacer con este imprevisto? Es en la mesa, Jesús y vos, sentados a la mesa. A ellos dice que se le abrieron los ojos. ¿Necesitas que Dios te abra los ojos? ¿Hay algo que no estás viendo? ¿Hay algo que no estás entendiendo? ¿Hay algo que no estás aceptando de lo que te pasa? Te vuelvo a decir, siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa y charla a solas con Jesús. Podés encontrar algún amigo, como estos dos, eran dos. Está mejor cuando tenés a otro. Pero sentate a la mesa, ahí vas a entender todo. Miren qué maravilloso lo que dice el Salmo 36:9, en principio, dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Lo escuchaste alguna vez? Andábamos en oscuridad y Él nos trajo luz. Pero también los momentos así muchas veces son momentos oscuros. Momentos de oscuridad. Esos túneles que queremos que pasen y no sabemos cuándo van a terminar. Mirá, si no tenés luz en tu vida, si no ves con claridad, tenés que hacer esto. Ir a la fuente de vida. Porque en la luz que Él nos va a dar, nosotros vamos a tener luz para caminar. Es su luz la que va a iluminar nuestro camino, la que va a mostrarnos, la que va a abrirnos los ojos y vamos a poder ver. Y este salmo me encantó. Salmo 73. Si tenés Biblia, abrila porque es para poder marcarlo, tenerlo ahí como... Por eso digo que como los hombres de Dios en la palabra nos muestran cosas que nos pasan a nosotros todos los días. Y dice el Salmo 73, 16 y 17, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. ¿Alguna vez te pasó que no podías entender esto? Miren, yo obviamente tengo a veces problemas con la ansiedad, ¿no? Ya lo saben, ya me conocen. Pero tener algo para que no puedo resolver es tremendo. Es tremendo. Y acá parece que el salmista le pasaba un poquito eso. Dice el salmista, cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable. Pero hasta que entré en el santuario de Dios, y esta frase me encantó, allí comprendí. Allí comprendí. ¿Qué tenés que entender? ¿Qué es lo que hasta ahora lo habías cancelado porque por más que le dabas vueltas en tu cabeza no sabías cómo? ¿Qué imprevisto, qué cosa que te cuesta aceptar? Porque los imprevistos tienen que ver con esto, con algo que te descoloca y que te cuesta aceptar, porque pensaste que las cosas iban a ser de otra manera. Pero te invito a cerrar los ojos. Te invito a cerrar los ojos. Porque
no sé por dónde estás caminando vos. ¿Por dónde estás caminando? ¿Cuáles son tus temas de conversación? Porque cuando estás descolocado, de lo único que hablas es de tristezas, de cosas que no están bien, de cosas que no sabes cómo resolver, de cosas que no te esperabas, que vos tenías idea de otra cosa y de... ¿Por qué camino estás caminando? Estos, a pesar de haber estado con Jesús al lado, frente a algo que no salió como ellos pensaban, como ellos creían, como ellos habían entendido, se fueron. ¿De dónde te fuiste? ¿Por dónde estás caminando? Tengo una muy buena noticia. Estés donde estés y vayas a donde vayas, Jesús está caminando al lado tuyo. Pero también Jesús tiene algo para decirte. Esto que estás viviendo, tenés que entenderlo cuando te sientes a la mesa conmigo. No podemos entender lo que nos pasa si dejamos a Jesús afuera. Estos dos hombres caminantes le dijeron, quédate, quédate, no te vayas. Y en la mesa le fueron abiertos los ojos.